Bienvenidos a Cristianismo en tiempos de cambio. Hermanos, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Se ha preguntado usted por qué sufrimos tanto? ¿Cuándo acabará la maldad y el sufrimiento? En estos primeros meses del año, donde hemos estado viendo al mundo entero atrapado en el dolor y en el sufrimiento, la gente se está preguntando en medio de esta crisis, ¿dónde está Dios? La situación mundial que estamos viviendo, gracias a Dios, ha hecho que muchas personas, cristianas y no cristianas, en todo el mundo, se estén uniendo para pedirle ayuda a Dios en oración. Desde presidentes, políticos, líderes religiosos, todos están haciendo llamados y convocatorias para orar. Gloria a Dios por eso. Pero hay una gran parte de la población mundial que tal vez está viviendo en carne propia y de una forma muchísimo más intensa que la que estamos viviendo nosotros hoy. Puede estarse cuestionando y muy sinceramente, ¿habrá escuchado Dios esas oraciones? ¿Estará escuchando Dios mis oraciones también de clamor por el sufrimiento que estoy padeciendo? Hermanos, una de las primeras cosas que debemos hacer para poder intentar tener una mejor comprensión del mal y el sufrimiento es identificar cuál es la fuente del mal y el sufrimiento en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender y tener muy claro nosotros como cristianos es que Dios no es la fuente del mal ni del sufrimiento. Más bien, desde Génesis 1, Dios nos enseña que Él es el creador de todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra. Además de crear todo, lo ordenó de una forma especial. Llenó todo para que el hombre pudiera vivir de la mejor forma. El hombre iba a ser su máxima creación y Dios acomoda todo lo que había y todo lo que era necesario para que el hombre pudiera vivir de la mejor manera, con abundancia, con un lugar hermoso para que pudiera habitar ahí. En Génesis 2:14, es más, si eso no era suficiente, Dios viene y planta un huerto en el lugar llamado Edén. Este huerto, Edén, significa delicias, o sea, Dios crea un lugar aún más especial del que ya había hecho para poder poner al hombre ahí. Cuando Dios completa su obra al sexto día, dice que vio y que todo era muy bueno. En la primera creación no había dolor, no encontramos sufrimiento, no encontramos enfermedades, no vemos al hombre luchando por la existencia, no vemos el pecado tampoco, y sobre todo no había muerte. Ese era el mundo que Dios quería y el mundo que Dios quiere para la humanidad. Sin embargo, el mundo que usted y yo conocemos hoy es un mundo muy diferente. El siglo pasado, el siglo XX, nos dice la historia que ha sido uno de los siglos más crueles de toda la historia de la humanidad. Más de 300 millones de personas murieron asesinadas. Y en este siglo actual, en el siglo XXI, en el que vivimos usted y yo, en este siglo mueren al día 24.000 personas de hambre. Vemos países en guerra, vemos corrupción política, vemos odio, vemos violencia, delincuencia, enfermedades de todo tipo. Vemos cómo el cáncer se ha vuelto una plaga. Vemos ahora toda esta situación con el COVID-19. Vemos desastres naturales, sequías, tornados, terremotos, inundaciones. Es más, solo esta crisis que estamos viviendo al día de hoy, 10 de abril, que estoy grabando este pequeño video, hay reportado más de 1.600.000 de casos confirmados con COVID y más de 100.000 muertes registradas alrededor del mundo. El desempleo se ha disparado pero exponencialmente. Empresas han cerrado operaciones dejando pérdidas millonarias. Aparte de esto, hay otro montón de cosas más que reflejan el mal y el sufrimiento que padecemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la Biblia nos enseña que los seres creados por Dios, tanto los espirituales, llámense ángeles, como nosotros, los seres humanos, fuimos creados propensos a perder ese estado de pureza con el cual Dios nos había creado originalmente, ya que Dios nos había dado el libre albedrío. Y todos conocemos la historia de Lucifer, que era un ángel hermoso que estaba al lado de Dios. Este ángel en algún momento, por su libre albedrío, quiso ser como Dios y organiza una gran rebelión contra Dios en el cielo. Y a partir de ese momento se convierte en el enemigo de Dios.
cae de su estado de pureza y desde entonces su propósito ha sido usurpar el reino de Dios y la autoridad de Dios mediante el establecimiento de un reino de tinieblas. Y es precisamente este reino de tinieblas el que ha traído el mal y el sufrimiento al mundo que conocemos hoy. El capítulo 3 de Génesis nos enseña cómo es que entra el mal en la tierra. Y vemos que es a través de Lucifer, el enemigo de Dios, quien toma forma de serpiente y viene para tentar a Adán y Eva. Adán y Eva, todos conocemos la historia, cedieron a la tentación, desobedecieron a Dios y también perdieron su estado de pureza original. Ellos también tenían libre albedrío y lo utilizaron de una mala forma. De esta manera es como nosotros con los cristianos entendemos que entró el pecado, y con el pecado entró también la miseria humana. A partir de este momento, ese mundo perfecto que Dios había creado, que nos cuenta la Biblia, se convirtió en un mundo imperfecto, el mundo imperfecto que conocemos usted y yo hoy. El pecado y la desobediencia dieron el paso al mal y al sufrimiento en el mundo. Este acto fue tan trascendental que no solamente nos afectó a usted y a mí como seres humanos, ni a todas las personas que han vivido a lo largo de la humanidad, sino que también la creación ha sufrido los efectos de este mal. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir, porque tenemos que entender que hay una diferencia entre mal y sufrimiento, ya que no son lo mismo. Podemos decir que el mal es algo activo, o sea, es la resolución que uno como persona o como individuo toma de hacer daño. Pero el sufrimiento es al contrario, más bien es pasivo. Es el daño que experimentamos o recibimos nosotros. Habiendo este pequeño paréntesis, quiero que veamos 3 fuentes por las que podemos experimentar nosotros, los seres humanos, el sufrimiento. La primera de esas fuentes a través de las cuales podemos sentir el sufrimiento en nuestras vidas es nuestro propio cuerpo. Vemos que nosotros estamos propensos a enfermedades, hay personas que tienen problemas genéticos, personas tienen disfunciones mentales, etc. El otro punto es la naturaleza. Vemos que en el mundo hay desastres y fenómenos naturales, vemos animales que atacan al ser humano, vemos plagas. Esto es lo que el mundo también y la creación ha sufrido por causa del pecado. Pero también está la tercera fuente, el ser humano. Individualmente, amigos, nosotros podemos generarnos sufrimiento. Nuestras malas decisiones pueden provocar sufrimiento en nuestras vidas. Si nosotros hacemos cosas que no están bien, vamos a tener que sufrir tarde o temprano las consecuencias. Vemos montones de personas y parejas sufriendo porque tomaron una mala decisión y escogieron la pareja equivocada. Vemos personas sufriendo enfermedades por el simple hecho de que no han hecho caso a las recomendaciones de salud. Personas sufriendo de cáncer porque toda su vida han fumado, personas padeciendo enfermedades porque han tomado licor toda su vida, etcétera, etcétera. Nosotros mismos podemos autogenerarnos sufrimiento. Pero hay otra forma también en que el ser humano es una fuente de mal, y es cuando lo hace colectivamente. Esto es cuando dentro de nosotros sale el odio, salen los celos, sale la avaricia, la indiferencia, el egoísmo, la crueldad, etc. Cada una de estas cosas que salen de nosotros y que hacemos en contra de alguien provoca sufrimiento a los demás. Tristemente, hermanos, podemos ver que el ser humano es la más grande y la peor fuente de sufrimiento humano. Es más, el siglo pasado, el siglo XX, como dijimos, fue el siglo más cruel de toda la historia de la humanidad. Solo en el siglo XX, 100 millones de personas fueron asesinadas por la guerra. Otros 100 millones de personas murieron bajo represión política.
Se dice que aproximadamente 75 millones de personas más murieron bajo el gobierno de Mao Zedong en los años 1949 y 1976. La historia también nos dice que 100 millones de muertes más fueron registradas por violencia racial, por grupos fanáticos y extremistas. Lo cierto, hermanos, es que el mundo sufre. El sufrimiento es un problema de todos los habitantes de la tierra. No importa cuál sea nuestra creencia, no importa cuál sea nuestra cosmovisión. El budista sufre, el agnóstico sufre, el musulmán sufre, el ateo sufre y el cristiano también sufre. Lo hemos experimentado usted y yo que somos cristianos. También hemos sufrido en este mundo. Algunos más intensamente y otros más levemente, pero lo cierto es que todos sufrimos. El sufrimiento es una realidad universal. Y muchas personas, cuando están en medio del sufrimiento, se hacen las dos preguntas con las que empezamos este video. ¿Dónde está Dios? ¿Habrá escuchado Dios nuestras oraciones? Es en estos momentos de crisis mundial como el que estamos atravesando que el número de personas que se hacen estas preguntas aumenta. Contestemos la primera, ¿dónde está Dios? Hermano, permítame decirle que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. El Salmo 23:4 dice, aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Este pasaje lo he tomado de la Nueva Versión Internacional. En medio de esta situación oscura, en medio de la situación más difícil que usted pueda estar atravesando, aun cuando la muerte esté acechándolo, Dios promete estar muy junto a nosotros. Y no solamente promete estar junto a nosotros de una manera pasiva, en el sentido de que solamente está a nuestro lado acompañándonos por ese periodo de sufrimiento, sino que Dios nos promete una presencia activa también, dándonos protección y seguridad en medio del sufrimiento y el dolor. Algo que tenemos que observar en este pasaje es que el pasaje no dice que Dios nos va a proteger para que no pasemos por el sufrimiento, no. Lo que el pasaje dice es que aún en medio del dolor y el sufrimiento, Dios va a estar muy junto a nosotros, protegiéndonos y dándonos seguridad. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahí es donde está Dios, cercano a nosotros en medio del dolor y el sufrimiento. La otra pregunta que nos estábamos haciendo es, ¿habrá escuchado Dios nuestras oraciones? Juan 5, del 14 al 15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Podemos estar seguros que Dios ha escuchado las oraciones que se elevan a lo largo de la historia, pidiendo que se ponga fin a la maldad y el sufrimiento. Porque sí, hermano, es la voluntad de Dios erradicar la maldad y el sufrimiento del mundo. Es más, Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Juan 11:33 nos relata la historia de Lázaro. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, dice ahí ese pasaje que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús, hermanos, se conmueve cuando nos ve sufrir. Más abajo, en el versículo 35, allí en la misma historia, dice que Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. En medio de nuestros dolores y sufrimientos, Dios llora con nosotros. El otro punto es que Dios también ha sufrido en carne propia la maldad de este mundo. Esto lo podemos ver en Isaías y en los evangelios. Jesús, quien es Dios, sufrió por causa de la maldad humana. La Biblia nos relata que a pesar de que Jesús fue el ser más bondadoso, el ser más moral, más ético, más compasivo
que ha caminado sobre la faz de la tierra y que a pesar de que nunca le hizo daño a nadie, fue víctima del odio, fue víctima de los celos y la maldad humana. Nos cuentan estos pasajes que Jesús fue despreciado, fue herido, fue maltratado, fue torturado hasta la muerte. Ningún otro Dios se ha involucrado tanto en el sufrimiento humano. Solo nuestro Dios lleva las marcas en su cuerpo del sufrimiento y el dolor causado por la maldad. Hermanos, como vimos anteriormente, el mundo que conocemos hoy, al principio de la historia no fue así. Era perfecto, libre de maldad y sufrimiento. El mundo que conocemos hoy, al final de la historia, no será igual. Lo que hoy es el resultado del pecado y la desobediencia de la caída. El mundo que conocemos hoy no será igual. Dios prometió restaurar este mundo y erradicar el sufrimiento y la maldad de una vez por todas. Apocalipsis 20:10 nos dice que Dios va a poner fin de una vez y para siempre al maligno y al mal en la tierra. Apocalipsis 21 nos habla de que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vendrá un estado glorioso donde podremos vivir al lado de Dios, libres de todo mal y sufrimiento. Apocalipsis 21, del 1 al 5 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oiga esta parte, dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono, o sea Dios, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que, mi amigo, si usted está sufriendo hoy por cualquier motivo, el que sea, recuerde que el sufrimiento en este mundo es pasajero, pero el gozo y la dicha que nos espera son eternas. ¿Cuánto tiempo podremos pasar nosotros en este mundo? 70, 80 años es aproximadamente el promedio de vida de una persona. ¿Qué es eso comparado a una eternidad de felicidad al lado de nuestro Dios? Mi hermano, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, esta promesa de cielo nuevo, de tierra nueva, y de que Dios enjugará toda lágrima, y que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, es para usted. Pero mi amigo, si usted no ha creído en Cristo todavía, si usted no ha invitado a Cristo Jesús a que entre en su vida, le invito para que ponga su fe en Él. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo para buscar a Dios. La Biblia nos dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Así que, hermanos, espero que este video haya podido ser de bendición y haya podido traer esperanza a su vida. Bendiciones.